gente con tantísimo conocimiento almacenado y conocimiento utilizado con frecuencia en foros técnicos, en foros científicos, con todas sus palabras especializadas y todo lo que pues sean capaces de darle aunque sea en un ámbito universitario, darle un ámbito de sencillez que podamos entender todos y bajarse al ruedo de la normalidad y que parezca que, aún dando todo lo que dan en esas charlas, que parezca que algo tan sencillo y tan fácil de explicar, ¿no? Cuando a veces a otros nos cuesta un mundo poder explicar nada. La grandeza de estos tíos es esa. Y la verdad es que ha sido un acierto de pleno. El quinteto ha sido, el repóquer ha sido con perdón de los ludópatas, ha sido de lujo, de lujo. De lujo la UPV, el servicio en la organización, en todo, ha estado quitando un poco la molestia de las obras, pues bueno, que no se podían evitar, lo demás ha sido. Bueno, pues otra muesca más en el revólver y seguimos haciendo cosas que llaman la atención y que, bueno, pues esperemos que rindan frutos. Hay una mancha en el curso, yo no, y supongo que soy el máximo responsable, y es el no haber llegado o no haber conseguido que gente de AERGui estuviera en estos cursos de verano. También ha fallado mucho el tema o no lo hemos transmitido bien, o no hemos trabajado lo suficiente en el ámbito hospitalario, en el ámbito clínico, en el ámbito de los centros de salud. Pues porque no ha habido mucha. Entiendo que están en una época jodida, pero el año anterior también era la misma época y estuvimos más de 100 personas. Quizá no hemos avisado con el tiempo necesario, o quizá, bueno, pues no lo sé. Eso en cuanto a ellos, yo lo puedo entender porque la sobrecarga que hay ahora en Osakidecha es brutal y es disculpable que para buscar un hueco, cambiar. Sé de enfermeras que estuvieron locas hasta el último día intentando hacer un cambio de agenda, pero no pudieron. No pudieron, no tenían permiso de las supervisoras y no hubo manera de conseguir que a pesar de los intentos pudieran. Con la gente de aquí, pues bueno, me sigo preguntando el porqué de la falta de aceptación de algunas personas, ¿no? Gente que ni siquiera se conecta, que pone chuminadas de amaneceres en Facebook, pero no es capaz de rebotar ni una de las cosas del curso de verano. No ya que vayan al curso de verano, es que no tienen cojones ni de publicar o de compartir algo de lo que se publica en la página de AERGui. No sé si es por miedo a que los identifiquen, por miedo a que los relacionen, y yo creo que realmente es por falta de aceptación. Gente que viene aquí a esconderse y que no asume lo que es ni dónde está. Una lástima. Una lástima porque la verdad es que estar en el Palacio de Miramar con estos monstruos que han venido y llevar lo que nos hemos llevado ahí estos 2 días ha sido la hostia. No debería de venir gente de fuera para que le diéramos valor a todo eso, lo tendríamos que dar nosotros, ¿no? Pero bueno, entras en Facebook y ves que comparte José Fernández, comparte Pili Leal, comparte Anita, comparte Segundo y poquitos más. O sea, poquitos más. El resto, no sé, ¿os da miedo? ¿Tenéis miedo que os identifiquen? ¿Eh? No sé cuántos amaneceres tenéis que poner y cuántas frases sesudas pensadas por no se sabe muy bien qué, o de autores desconocidos o anónimos o famosos, muy famosos, como Seneca y otros, os sirven. ¿Por qué no rebotáis las mías de por la mañana? Podíais leerlas, a ver qué os dicen, porque probablemente os digan cosas, pero jode lo que dice. Porque araña muy por dentro, ¿no? Y estamos hablando precisamente de eso. Y el otro día, pues con la del sábado pasado, la que se lió aquí con el tema, y pues estamos hablando de aceptación, estamos hablando de falta de búsqueda de identidad. Y se busca la identidad porque falta. Porque falta. Hay gente que está aquí y todavía no sabe ni quién es ni dónde está. Y parece que con tanto tiempo en algunos casos y con tan poco en otros, va a llegar un momento en que no sé si se van a enterar alguna vez. Pero bueno, más que decirlo, pues no se puede hacer. Pero es una pena, es una pena. Para 2 veces al año que se pide un poco de fuelle y de colaboración y de impulso para que esto siga flotando, pues es que los éxitos a determinadas edades, pues bueno, pero los fracasos joden.
cada vez más. ¿Sabéis por qué? Porque el esfuerzo dilatado en el tiempo, durante tanto tiempo, te acaba quemando. No ver que no se consigue lo que se pretende, ¿no? Y aunque yo soy muy duro de... Bueno, con el tiempo, si seguís aquí, lo iréis viendo. Pero digo a los que os queda tiempo. Esto es como es y no hay más vueltas que darle. Siempre estoy con la misma matraca, pero eh, espero que nunca deje de joderme que haya gente que llevándose tanto de aquí no tenga los putos huevos de dar nada o muy poco. Jode. Soy adicto y me sale la víscera. De verdad, es no lo entiendo. No lo entiendo. Que muchos se llenen la boca con Aergi esto, porque me ha dado la vida, porque me ha dado no sé qué, me ha dado no sé cuál. Y luego no somos capaces ni de darle a un compartir en Facebook, joder. Porque si me dices que no tienes Facebook, me callo, pero es que si tienes y estás poniendo cosas y una para aquí y otra para allá y luego no es capaz de darle al... Pues joder, no sé, chico. De verano, 2 días que sabiendo que se hacen, desde el año anterior puedes tener lo mismo que coges días para irte a Salou o a Cambrils o a tu pueblo o a plantar nabos a Peñas de Haya, te puedes coger 2 días de permiso en tu trabajo para reservarte esos 2 días para estar en un sitio del cual te vas a llevar, pues con lo que nos hemos llevado, lo que hemos estado, muchísimo, muchísimo. Yo creo que ninguna persona de las que ha estado en este curso podrá decir que no se ha llevado nada de él. Y si los que habéis estado os ponéis a repasar un poco, desde el primer día, aunque se fue un poco de varetas el amigo Gabriel con el tema de la competencia y esto y lo otro, pero ese marcado sesgo de espiritualidad, tenéis que saber que Gabriel ha salido de un cáncer aparatoso, con, vamos, vive sin páncreas. O sea, va conectado a un aparato todo el día y desde que tuvo ese proceso su espiritualidad ha sido un... Entonces él habla mucho de eso porque lo vive de esa manera. Lo de Guruch, las explicaciones de un neurólogo tan cercanas en cuanto... Y ahí yo disfruto mucho con Guruch porque a mí la neurología me apasiona porque hablo muchas veces aquí de neurología y me encanta ver que la gente de ARGI cuando va a un foro de estos y le hablan de nuclear accumbens o del área ventral tegmental, saben de qué le están hablando. Saben lo que es el circuito mesolímbico de la recompensa y sabéis un montón de cosas que parece que no, pero llegas a un foro de estos y dices, hostia, a mí eso me suena. Y no oyes a un científico hablando del tema y a mí se me pone el cuerpo muy bien. Porque veo que la gente hace así con la cabeza y digo, joder, ya saben de qué está hablando, ¿no? El amigo Pascual, pues, fuerza que tiene todavía en su viviendo en plena adolescencia de la vejez, enamorado como un adolescente y tirando para adelante con todo lo que tiene, pues es que es un lujo escucharle. Félix, bueno, yo creo que es versolari hasta cuando está en la unidad de cuidados intensivos. Le sale el verso por todas partes, es acojonante. Mira que llevamos años de... Y lo mismo te va allí a un curso de verano que te viene aquí, ¿eh? Cuando le hemos llamado ha venido aquí. No, 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 el hombre no se corta en colaborar en nada como Guruch, siempre lo tenemos a nuestra disposición. Y el descubrimiento de Joseba Muñoz, pues bueno. A mí de Félix me quedó marcado el marco de las décadas. Porque alguien puso por fin en palabras, y casi en verso, el tema de las décadas. La oscilación de la década de calmantes, la década de excitantes, la década de bajantes, y ahora nos toca otra vez esa reflexión es única, ¿eh? A mí me dejó, digo, hostia. Estaba sin traducción yo, ¿eh? Impresionante, impresionante. Y las reflexiones de Joseba sobre lo que se nos viene encima algunos días dentro de poco, pues, hostia. ¿Eh? Y yo que he vivido con mi madre y ahora con mis suegros todo el proceso de hacer que vivan lo máximo posible, cuando a un médico le va alguien diciendo que acabe. Yo tuve que dar el asentimiento para que a mi madre le acabaran, ¿no? Pero de eso a ir a decirle yo al médico que acabara con ella.
nos metemos en los asilos, los abandonamos, llenamos las casas de mascotas y nos olvidamos de nuestros viejos. El ser humano es la hostia. Y encima que nos dejamos abandonados, nos molesta ir las pocas veces que vamos. Hostia, otra vez que me tengo que desviar en la variante y eso que han hecho un acceso y entrar al Amorús. Porque es imposible aparcar en ese sitio. Fíjate qué esfuerzo. Hay días que me cuesta, ¿eh? Es por eso. Geriatría. Uf, ojalá que se multipliquen los Josebas, porque me parece que hay muy poquitos y por lo que comentó él, ni siquiera ahí tenemos aquí esa especialidad, ¿no? Pues bueno, hemos disfrutado de 5 médicos, 5 científicos y creo que va a ser muy difícil de superar este año, ¿eh? Así que el siguiente lo va a organizar su puta madre. Uy, 2, un segundo. Pues dentro de 2 no creo que esté yo para organizarlo. Así que, bueno, sigo. Y para mí ha sido yo he disfrutado, ¿eh? O sea, sin hacer nada he disfrutado como pocas veces. Solo de ver, sobre todo el segundo día que me puse atrás y veía todo el panorama y todos el lenguaje corporal de todos vosotros y estaba alucinando en colores. En fin, pues eso. Estábamos con la... Dígame. De nada, hombre. Mira. Gracias, Pedro. Es un detalle. Yo te lo agradezco mucho, además. Mucho. Porque no estoy acostumbrado a estas cosas. En fin. Nada, guardaos el agradecimiento para vosotros. Pero la colaboración no, joder. El agradecimiento es estar allí cuando hay que estar. Ayudar cuando hay que ayudar, eso es agradecimiento. Lo dije desde el primer año cuando empecé en un grupo de alcohólicos anónimos a rehabilitarme. Hay que dar las gracias, hay que hacer agradecimiento. Hacer. Bueno, haced lo que se os ponga de los pies, es lo que vais a hacer. Bueno, estábamos detrás de la piedra filosofal, detrás de la búsqueda de identidad. Estábamos intentando entender la relación que existe entre la identidad personal y la identidad social para poder establecer un punto de partida en el que cada cual en su búsqueda personal pues llegue a donde tenga que llegar, ¿no? Y aquí también es como en todas partes, es un poco la percepción. Ayer se lo plantea a alguien en la cara, nunca mejor dicho, porque a veces cuando alguien te amenaza con algo o te intenta de alguna forma pues hacer daño y luego se disculpa, pues a veces tienes que decir y explicar las cosas claras, ¿no? Te digo, mira, es que no es igual el picor de la mano que pega la hostia, el dolor de la cara que recibe la hostia de la mano que pica. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, dentro de los planos de identidad, intentar saber si uno está siendo en su vida agresor o agredido. Intentar explicar el punto de partida de esa digresión de personalidad en la que pasamos de agresores a agredidos y de agredidos a agresores, en el que podemos estar siendo agredidos por el medio o por nosotros mismos y pasamos por acabamos por agredir a otros, sobre todo a los más cercanos, en función de una defensa clara de identidad de una enfermedad que nos posee. O que poseemos nosotros, que nos posee a nosotros. Gabriel lo explicó muy bien, la intensidad y la fuerza con la que una adicción atrapa a una persona, ¿no? Cuando le preguntó a Aris por el tema del chocolate y todo, pues hemos explicado de muchas maneras diferentes, pero bueno, él con la suya pues estuvo bien. Así que el otro día acabábamos un poco diciendo hace 2 sábados, porque el sábado pasado el técnico se nos puso malo y le dio algo.
la- que tenemos que recordar que la conducta de una persona depende de su identidad y que su identidad emana parte de la posición que ocupa en la sociedad. Según en qué punto estemos socialmente, pues nos comportamos de una manera o de otra. No es igual ser un alcalde de un pueblo que ser un ciudadano normal y corriente. Los papeles son diferentes y las identidades pues, se aprecian de una manera. Decía también que la identidad que poseemos o que creemos poseer muchos, pues en buena medida determina nuestra forma de ver y de interpretar el mundo. Vemos las cosas como somos. A veces, la mayor parte de las veces vemos las cosas como estamos. Sobre todo los que somos emocionales, ¿no? Y sobre todo la forma en que nos vemos y nos interpretamos a nosotros mismos y a nuestra propia conducta, ¿no? Cómo devaluamos eventos que, por ejemplo, como estaba comentando, de agresión, porque lo hemos hecho nosotros y cuando vemos ese mismo parámetro de agresividad en otros, pues nos parece una exageración, ¿no? Y desde luego determina nuestros estilos de vida. Ya decía también que ahí hay un camino de ida y vuelta, porque el estilo de vida también influye en nuestra identidad, ¿no? Podemos vivir de una manera, podemos vivir de otra, podemos vivir en plan ecológico en un caserío, podemos vivir en una ciudad siendo totalmente urbanitas y eso determina que seamos de una manera o de otra. Bueno, este trabajo que os estoy presentando en la parte técnica está muy asentada en los estudios que he hecho de Rob Carballo y de Ovejero. Si os queréis consultar fuentes bibliográficas, pues os podéis ver. El profesor Rob Carballo y el profesor Ovejero pues son gente con una dilatada experiencia y quizá ya un poco más. Bueno, es que yo también soy muy mayor. Entonces, pero está muy cargado de experiencia personal. Em, y hay días en el que hablar de mi propia experiencia personal, de mi búsqueda de identidad, de la mía, se puede parametrizar perfectamente con las claves de Carballo y de Ovejero. Pero hay otras veces que son experiencias propias de vida que pueden dar igual un sesgo de, no sé, protagonismo. No, bueno, es igual. En cualquier caso, son experiencias que me desnudan del todo y a través de las cuales se me puede llegar a hacer mucho daño. Vosotros podréis hacer con ellas lo que queráis. No seréis los primeros que lo intenten, ni vais a ser los últimos. Bueno, este paso no sé yo, pero esto cada vez queda menos, es la hostia. Pero que sepáis que la intención en cuanto a plasmar en experiencia propia todos estos procesos y estudios tiene que ver sobre todo con el hecho de identificarse o no identificarse con unos parámetros de búsqueda de identidad que pueden ser parecidos a los míos o no. Se intenta una reflexión. Y en el inicio de esa reflexión, algo que comentaba, solía comentar mucho Yolanda, porque fue ella la primera persona a la que se lo oí, de la pieza del puzzle, ¿no? Esa pieza del puzzle que veis ahí, detrás del hueco donde encajar, ¿no? Tantas veces buscando dónde encajar. Y yo me he preguntado siempre cómo no tiré antes la toalla y por qué razón seguí buscando, desconcertado, mirando a otros cómo salían adelante y obligándome a imitarlos para no quedarme atrás, siempre corriendo detrás de alguien, ¿no? Creyendo que tenía que llegar a ser como ellos, cuando en realidad acabé descubriendo que yo no quería ser como ellos, yo quería ser ellos. Porque tenía la impresión de que siendo así, como ellos, o ellos, las cosas no me costarían tanto. Me preguntaba muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era la pregunta que bombardeaba mi cabeza continuamente? Tanto es así que me olvidé de vivir por responderla, mirando a otros que no se lo preguntaron nunca. Ese fue el camino de vida en el que yo me lancé a la búsqueda de mi propia identidad, siempre mirando desde una lejanía extraña, siempre mirando acomplejada, siempre mirando desde un punto del que no sabía si tenía que arrancar o quedarme o retenerme, irme para atrás, coger otra dirección, siempre un poco al reflujo de los que aparentemente eran más lentos que yo, pero iban más deprisa y mejor. Un desconcierto total. Es decir, que en definitiva una de las variables fundamentales de la conducta y de la personalidad del ser humano, como ya he dicho estos días de atrás,
es la necesidad de poseer una autodefinición positiva, lo comentaba hace 2 sábados. Es decir, poseer una identidad personal positiva. De ahí que psicosociológicamente hablando, la adicción probablemente se base en procesos similares, dado que aporta un rasgo de identidad y sentido de pertenencia. Esa búsqueda que acabo de mencionar en mi propia experiencia se tradujo en mi integración en grupos de gente que consumía, gente que fumaba, gente que ya empezaba a beber muy temprano, de edades muy tempranas, y ahí yo fui adquiriendo pues una cierta identidad y un sentido falso, pero sentido de pertenencia y de identidad. Yo me sentía como ellos, era parte de ellos. Era una parte integrada pero lejana. Estaba pero no estaba. Quería hacer lo que hacían ellos, pero no quería hacer lo que hacían ellos. Quería más bien ser ellos y nunca pude conseguirlo ni de una forma ni de otra. Así que el camino continuó. Los cambios, porque al no llegar a encajar en los primeros conatos de integración, en las cuadrillas de la adolescencia, en los equipos de fútbol y en tantas cosas, pues continuó con más de lo mismo. Y es que a mí me pasaban unas cosas muy curiosas, y si hay aquí algún joven, que lo hay, pues igual lo puede estar viviendo también, ¿no? Esa sensación de que la gente tenía unas sensaciones, unas inquietudes, la gente de mi edad, quiero decir, que yo no compartía. Yo no compartía las inquietudes que tenían los chavales de mi edad. Me atraían más las de los mayores. Siempre me juntaba con gente mayor, me atraían más sus objetivos. Porque yo veía que ellos a esas edades pues ya habían conseguido cosas. Y yo estaba todavía pues era un mocoso que estaba intentando empezar a conseguirlas. Y creía que el hecho de pegarme a ellos, a los mayores, a los que ya tenían cosas, me hacía que yo también las tuviera. Y aunque no lo conseguía porque era irreal, sí que tenía la creencia absoluta de que la gente, al verme tan joven andando con gente tan mayor, pues pensara de mí lo que yo quería que pensaran de mí, que era una persona madura y adulta y con pues no sé, un grado de integración y de identidad suficiente como para pertenecer a una cuadrilla de gente que me sacaba pues 15 o 20 años. Y es verdad que me entendía mejor con ellos que con la gente de mi edad. Con la gente de mi edad yo no me entendía bien. A mí la gente de mi edad se me quedaba muy lejos. Siempre tuve la sensación de que no me comprendían. Sin embargo, los mayores sí. Me comprendían. Hasta toleraban mis niñadas. Estaba a gusto con ellos. Era siempre una búsqueda cuando salí de las primeras cuadrillas, como comentaba, en otras zonas, en otros barrios, en otra vida diferente que intenté montarme como pude. Siempre estábamos hablando pues, en el pueblo donde yo vivo es la cuadrilla de tal y la cuadrilla de cual. La cuadrilla de Manu, la cuadrilla de Coldo, de Coldo mejor no hablamos, la cuadrilla de unos y de otros, ¿vale? Todas las cuadrillas se identificaban por el nombre de alguno de sus miembros más característicos, porque era médico, porque era empresario, porque era futbolista o porque simplemente era un salsas de la hostia. Entonces, yo intentaba integrarme en ese tipo de cuadrillas, con gente del trabajo, con gente del fútbol, con lo que fuera. Y desde luego me daba un gusto tremendo sentirme parte de aquello, ¿no? Aún a sabiendas de que era falso, de que era irreal. Pero aunque solo fuera de refilón, el hecho de que yo pudiera entrar en cualquier bar y preguntar al camarero o a alguien que estuviera en el bar dónde estaba la cuadrilla de tal, y enseguida me identificaran como parte de esa cuadrilla y me dijeran, mira, pues están por ahí, están por el Paraíso o por la Cepa, por donde el Paraíso es un bar. Bueno, era. Ya desde que dejé de beber yo ya no es. Esa sensación de que los demás me identificaran con ellos era lo que a mí me daba una cierta identidad, me tranquilizaba y a mí me hacía sentirme muy bien, porque yo me integraba en cuadrillas de gente a las que en el fondo consideraba superiores a mí. Y los demás me relacionaban con gente que era superior a mí, automáticamente yo subía de escalón. Yo para mí, en mi mundo de... En fin,
una gran mentira. Pero sobre esa mentira se edificó mi vida. Lo que está claro es que la duración de pertenencia a estos grupos, a estas cuadrillas, pues era variable y estaba sujeta a que todo fuera bien, a que no hubiera ni el más mínimo incidente, que no hubiera ni el más mínimo roce con nadie de la cuadrilla, porque en cuanto tenía un roce con alguno, y yo como tengo un carácter tan amable y tan dulce, pues lógicamente el Nautilus está a punto de llegar a la estación del norte. Como, en fin, dada mi característica amabilidad, pues cuando surgía algún roce, que es, pues, era inevitable, y más cuando estabas, pues estáis hablando de cuadrillas que hacíamos rondas, 2 vueltas completas venían a ser unos 30-35 vinos por tarde. O sea, bien, ¿eh? Yeah, vamos suaves. Había uno que bebía siempre bitter cinzano. Un pote, un bitter cinzano, un pote, un bitter cinzano. Y a mí me cabreaba porque se salía del presupuesto. Y entonces, pues, pero no, el tío, esto estaba así acordado y bueno, pues en cuanto se me ocurrió un día hacer el comentario más leve, pues bueno, pues ya se lió. Y a partir de ahí, pues ese tío llevaba bebiendo bitter cinzano toda su puta vida con esa cuadrilla. ¿Y qué coño tengo que ir yo allí a decir que joder con lo del bitter cinzano? Pues claro, se lo dije a uno, el uno se lo dijo al otro al siguiente, y al final, pues, toda gente, pues ya estaban incómodos, y al final, pues esa incomodidad yo la captaba, porque las antenas las tengo muy sensibles, enseguida capto ese tipo de... Y al final, pues, puerta, a otro sitio, a otra cuadrilla, a buscar otra gente con la que poder estar y a intentar funcionar de otra manera. Tocaba emigrar de nuevo. El tema es que, ¿a dónde? Porque poco a poco las puertas, pues se iban acabando. Había que cambiar de barrio, pues se cambiaba de barrio. Lo único que sé es que cuando se me acabaron las cuadrillas, casi me acabo yo. No me faltó nada. Es decir, la necesidad de pertenencia era tan brutal. En mi psicología personal, desde que me parieron, he estado solo. Yo no he pertenecido nunca a nada ni a nadie. Me he criado solo. Todo en mi vida ha sido soledad. Y la necesidad de pertenencia era un mero instinto de supervivencia. Tenía que pertenecer a algo o a algún sitio sí o sí. Sin embargo, nunca conseguí integrarme. Nunca conseguí integrarme en el colegio, en los equipos ya desde entonces empecé a jugar a fútbol, ni en los equipos de fútbol, ni en ningún sitio donde me metiera. Siempre había algo que no faltaba. Yo sentí pertenecer por primera vez en mi vida a los 45 años en un grupo de alcohólicos el primer día que me senté ahí. Esa sensación no se me va a borrar nunca. Sencillamente porque nunca en 45 años había sentido eso. Era un sentimiento totalmente desconocido. No me tuvo que aclarar nadie nada de la pertenencia, ni nada de la identidad. Me senté y lo sentí. No se dijeron cosas que me acuerdo, cosas que no. Yo no fue lo que dijeron ni cómo lo dijeron, fue lo que sentí al estar ahí. Y lo sentí de pleno. Por eso después de muchos años sigo haciendo lo que hago. Porque sé que pertenezco a lo que pertenezco. Sé que soy. Por primera vez en mi vida, de entrada, supe lo que era. Alcohólico. Y qué bien me sentó aquello. Joder. Y a partir de ahí empecé a buscar quién soy. Y en esas estamos todavía. Por eso es lo de la búsqueda de identidad. Está claro que casi todos los grupos humanos pues, poseen sus ritos y sus propias señas de identidad, como comentaba de la cuadrilla de tal, la cuadrilla de cual, pues cada cuadrilla en el pueblo tenía su perfil. No era igual la cuadrilla de Manuel que la cuadrilla de Kepa, que la cuadrilla no eran iguales. Las señas de identidad luego se puso de moda. Para los que sois jóvenes no lo sabéis, pero empezaron a ponerse de moda que las cuadrillas salieran en fiestas con blusas que les identificaban. Nosotros en nuestros tiempos no, ya sabíamos todos a qué cuadrilla pertenecíamos. Si uno era de Euskaldarrak, el otro era de Chepecha, el otro era de...
de las sociedades gastronómicas del pueblo. Pues no hacía falta. Ahora se tienen que identificar. Pasa como lo veremos luego con los estadios, la gente que va al fútbol, pues con las camisetas de sus equipos, pues porque tienen que señalar que yo soy de estos, que no se equivoque nadie. No voy a ir de paisano, voy a ir de... Pues todo ese tipo de cosas. Los grupos poseen estos ritos y esas señas de identidad. Y todos los grupos, desde los fumadores de porros, los bebedores, todos tenemos unas características en las que nos englobamos porque es el perfil que nos cubre. Yo me englobaba en el cuadro de los bebedores, pero me podía meter tranquilamente en los de los fumadores porque hacía las dos cosas. El comportamiento de un fumador y de un bebedor, o de un fumador bebedor o una fumadora bebedora, tiene mucho que ver con el comportamiento de otro fumador bebedor o de otra fumadora bebedora. Es que es así. Y ahí ya te empiezas a encontrar, pues más o menos cubierto. Lo que haga la droga luego en ti y las reacciones que se puedan gestionar a posteriori es otra cosa. Así que esas señas de identidad como medio de activación de la identidad social y de la solidaridad. Esto ya lo decía Edelman en el 64, ¿no? Es que un grupo, también lo decía esto otro psicólogo, Tafel, no es ni más ni menos que un conjunto de individuos que comparten una identificación social común. Grupos de amigas, grupos de estudio, grupos de clase, grupos de fútbol, grupos del deporte que sea. Se comparte una identificación social común. De ahí que muchos movimientos sociales pues, puedan explicarse como una búsqueda colectiva de identidad en un plano mayor. ¿De dónde ha salido el éxito del rubio ese? Una nación sin identidad, totalmente dispersa en la amplitud que tiene, con grupos totalmente dispersos, con un... Hasta que ha aparecido un fenómeno que ha aglutinado a una serie de masas que haga lo que haga, asaltar el Parlamento, asaltar el Congreso de su país y le vuelven a votar y gana las elecciones y puede poner el mundo patas arriba, pero tiene detrás a una masa increíble. ¿Por qué está ocurriendo eso? Este tío es el paradigma de la personalidad del americano medio. Su infantilismo, su inmadurez, usa un sesgo cognitivo de un chaval de 5 o 6 años, extraído de su vocabulario. Es que es tremendo. Y está dirigiendo el país más poderoso del mundo con todo lo que eso significa. ¿Y por qué le votan? Pues porque sus votantes son un parámetro, son gente de un parámetro de personalidad característico, infantiloide, visceral, agresivo, el vaquero del pueblo, de las pistolas rápidas. El chico que mataba a unos y a otros. Y yo, el gángster, el pistolero, el asesino, el otro no representa nada. El cura, aparte que se está poniendo ciego, ya tiene ya el color. No representa nada, pero lo representa todo. Porque aquí nadie va a la iglesia y nadie es católico. Pero se muere un papa y se montan ahí una orgía de faldas impresionante y todo el mundo pendiente del cónclave. No se han visto más veces la película Cónclave ni se verán como después vamos, y todo lo que tenga que ver con los cónclaves y demás. Están rescatando las películas estas de tal Brown, que hacía, ¿quién era? Tom Hanks, no sé quién hacía el papel de investigador, que han sido muy famosas, vamos, que buscaba cosas por el Vaticano y nos fue metiendo en la historia un poco de todo esto. Tom Hanks, pues eso. Nadie, no representan a nadie, pero al final, yo en mis tiempos se decía y se decía mucho, muere un comunista, un cura en el entierro. Muere un facha, un cura en el entierro. Cuando naces están, cuando te mueres también. Y es igual si quieres que si no quieres. Bueno, ahora por lo menos eso se lleva más. Si uno no quiere, pues no hay cura. Pero ya muchos por si acaso. No va a ser que tengas que, ¿sabes?
como te digo. En fin, lo cierto es que la Iglesia agrupa en su seno, queramos o no queramos, a unos 3.000 millones de personas. Es exagerado. Que luego irán o no irán, que serán practicantes o no serán practicantes. Pero hoy día te pones a mirar esto y dices, bueno, después de 2000 años estamos aquí. El otro día con el psiquiatra, como las tuve tiesas por el tema de la religiosidad, tuvimos una comida muy amena. El catolicismo explicado a las ovejas. Juan Eslava Galán. El que tenga dudas, que lo lea. Porque es que es una joya. Es una joya de un catedrático jienense, además, con toda la guasa que tienen, como el director del coro que tenemos, con toda la guasa o sea, y la retranca que tiene un andaluz de Jaén, que no es lo mismo que de Córdoba o de Sevilla. Tienen otra cosa. Entonces, movimientos sociales, identidades sociales, búsqueda colectiva de identidad, individuos que se agrupan. Así que el señor Brown, otro psicólogo, en el 78 nos recuerda que en un estudio llevado a cabo por la agencia en la que trabajaba, un estudio hecho por una destilería o encargado por una destilería de whisky, se intentó conocer la razón por la cual la gente en Estados Unidos bebía whisky. Llegaron a la conclusión de que los grandes bebedores lo hacían porque buscaban un cambio de personalidad. Lo hacían porque creían que el alcohol se la podía proporcionar. Haciendo, por ejemplo, que una persona apocada, sin poca, pues se convierta al menos momentáneamente en un tipo, pues con empuje, en un tipo duro. Persona poco calladita, con poco empaque, pues se toma unos tragos y se va para arriba y bueno, no es raro ver en alguna reunión de vecinos a uno que llega ya un poco chispita y te dice que se ha tomado un par de tragos para decirte 4 cosas. ¿No? O el empleado que va a hablar con el jefe y se toma unos cuantos tragos para decirle al jefe que le suba el sueldo. Vale. Ahora bien, nuestra identidad personal, nuestro sentido del yo, la mera conciencia de la existencia de nuestra personalidad dependen también muy estrechamente de la continuidad de nuestro entorno, tanto físico como social. Dependemos tanto de este continuo comparativo con el entorno que la desaparición de esos estímulos pues puede producir en breve plazo resultados devastadores. Sino que le pregunten a un adicto. ¿En dónde, cómo y cuándo y de qué manera se pierde el contacto, la sensación de identidad colectiva, el desarraigo de la familia, de los grupos de niñez y de adolescencia, la separación de todos esos grupos y cómo en ese momento empezamos a encontrar disparadores de compañía bajo los efectos de las drogas, legales o ilegales? Dejamos de ser para aparentar ser. Nos montamos una identidad ficticia abandonando la identidad real. No nos gusta ser quien somos y buscamos ser quien no somos para cambiar quién somos. Y no se puede. Al final no se puede. Puedes cambiar cosas, puedes cambiar de ropa, puedes cambiar de casa, puedes cambiar de barrio, puedes cambiar de parienta o de pariente, puedes cambiar lo que tú quieras, pero no puedes dejar de ser tú. Serás un tú mejor o un tú peor, un yo mejor o un yo peor. Pero el yo permanece. Hace poco lo decía, hace poco me parece que lo ha rebotado alguien en Facebook, la presencia del yo en alguien que, bueno, eres con 20 años una persona fuerte y con vigor, a los 40 sigue siendo la misma persona, todavía a los 60 ya no tienes tanta fuerza ni tanto vigor, a los 65 la aguja ya empieza como el depósito de la gasolina, ahí para abajo,
Y a los 70 ya, pues bueno, el año que viene os lo cuento. Pero vamos, que hay algo que permanece a lo largo del tiempo, de las fluctuaciones, de los problemas de vida, de las agresiones, de las dificultades, del penar y de todo lo que uno vive. Hay algo que permanece. Y si no encontramos ese algo, no encontramos nuestra identidad. Y ese algo es el que nos lleva, después de un peregrinar de búsqueda incansable, pero torcida y perdida, en busca de ayuda. No estamos buscando dejar de beber o de snifar, de jugar. Estamos buscando a ese alguien que dejamos atrás hace tanto tiempo que se nos olvidó quién era. Y hasta que no nos reconciliemos con él, seguiremos haciendo el cabra por todas partes. Perdidos en búsquedas, en relaciones, en búsquedas de drogas diferentes, porque a veces ni con la droga nos casamos, ¿no? No nos vale una, tenemos que buscar otra. O al final, fenómenos de policonsumo, consumimos de todo un poco. Y siempre es a la búsqueda de encajar en un grupo concreto. Al final la droga se convierte en algo secundario. El yo se disuelve en ella, pero busca salir como sea de ahí. Y los que salimos es porque tenemos un yo fuerte que busca salir adelante. El que no lo tiene, se muere. Punto. Se muere. O sea que, preguntaros, ¿qué fue lo que os trajo a la puerta, a la última puerta? Y detrás de esa pregunta solamente hay una respuesta. Trajiste tú. No fue tu madre, ni tu padre, ni tu hermana, ni tu hermano, ni tu pariente, ni tu parienta. Fuiste tú. Presionado o no, fuiste tú. Así que mejor que lo tengamos claro, porque si no los efectos pueden ser devastadores. Bueno. Puede haber incluso fenómenos de uniformización, porque hasta un cambio de vestimenta puede producir cambios en la personalidad. Me viene a la cabeza alguien que conozco que cuando está en la calle es una persona y cuando se pone el traje de segureta, joder, parece Chuck Norris la hostia. Menos mal que no es el Chaira ni Guardia Civil, pues si no, pues iría con la pipa dándole. Hostia, es tremendo, ¿no? Pues, un agente de seguridad. Y hostia, porque contigo estoy muy poco seguro, ¿eh? Bueno, en fin. Es verdad que son conocidos los efectos uniformizadores y desindividualizadores de los uniformes. Campamentos de 5.000 tíos, todos vestidos igual, curas, frailes, soldados, policías, jugadores de fútbol, masa social que antes no se uniformaba, pero tiende a uniformarse, todo el mundo vestido igual, la gente que está ahora esperando a ver al boss, pues con todas sus variantes, todos buscamos un liderazgo en alguna parte. Y los que somos de mecánica, pues nos jodemos. ¿No? Yo no puedo hablar de mecánica, no puedo hablar de Leiva, porque está aquí el boss y se acabó la historia. También discutimos de eso el otro día con el psiquiatra, menos mal que es de mecánica. Y toca la guitarra también el tío. Ese toca, yo no, ese toca. Entonces, todo el efecto de uniformización de los cuarteles, de las órdenes religiosas, todo el mundo conoce los efectos que tiene para la persona el despojarse de su ropa personal y ponerse una ropa común, comunitaria. El efecto que eso produce en un uniforme, ¿no? Sobre su propia identidad personal, que puede comenzar a quebrarse o no. O no. Hay quien tiene un equilibrio entre la vestimenta uniformada y la vestimenta de paisano, y hay quien le sirve para equilibrarse y saber que tiene un compromiso con ese uniforme y con lo que hace y con lo que representa. Y hay a quien, como decía, joder, como se ponga un uniforme, hostia, pues transforman. A algunos les puede equilibrar y a otros les convierte en auténticos peligros públicos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no están en posesión de una identidad
en condiciones. Así que nos plantamos ante un cuadro que tenemos que entender la adicción y las crisis de identidad. ¿Cuál es su relación? ¿Cómo funcionan? Porque son muchísimas las situaciones vitales que pueden producir una crisis de identidad. Te puedes quedar huérfano, te puedes criar solo, puedes haber vivido en un orfanato desde muy pequeño, pues has podido ir a un macrocolegio, has podido estar en un sitio de educación especial, en un reformatorio, en un colegio especializado de alto standing, yo qué sé, en mil cosas diferentes. Son muchas, muchas las maneras en que puedas estar o producir una crisis de identidad. Sobre todo cuando la persona pues, no cuenta para hacerlas frente ni con las habilidades sociales, porque está sola, ni con el apoyo suficiente, tanto cuantitativa como cualitativamente, para tal fin. Hay veces, y lo tenemos muy integrado en muchos ámbitos, el hecho de que hay que dejar que los críos pues, se las apañen, ¿no? Y otras veces pues, hay que hacer justamente lo contrario. Estar detrás de ellos permanentemente, hay que no se caiga, hay que no se pegue un golpe, hay que no se rompa un brazo, hay que se me abre la cabeza, hay que no sé qué, y llegamos a los cuadros de sobreprotección. Tanto el abandono como la sobreprotección producen efectos similares. Término medio, como en todo, pero claro, los hijos no son como los frigoríficos, no vienen con un manual de instrucciones. Y algunos de los hijos, digo, pues son como auténticos. ¿Eh? No voy a decir palabras porque. Estoy hablando de los míos, ¿eh? Que son tres, a falta de uno, tres. Entonces, en el caso típico de la adolescencia, hablamos de un periodo evolutivo caracterizado por una profunda crisis de identidad. Y me parece que lo comentó Guruch el otro día también, todo un proceso en el que a determinadas edades el cerebro es un sitio en obras, lo hemos comentado aquí 100 veces, ¿no? Y en esta etapa de la vida pues está produciendo, hay un exceso de neuronas y empieza un ciclo que se conoce como poda neuronal, del que los neurólogos suelen hablar mucho, y en ese momento se está produciendo una catarsis celular importante, ¿no? Esto ya lo decía el doctor Erickson también. Crisis que es más preocupante hoy día, pues porque aunque la adolescencia termina a la misma edad cronológica, la asimilación de la nueva identidad de adulto pues tarda en llegar mucho más que nunca. Y eso es a causa de dos variables cruciales. Por una parte, el cada vez más largo periodo de escolarización que se produce. Y por otro, y sobre todo, el creciente desempleo juvenil. Estas dos cosas explican cómo un porcentaje muy alto de jóvenes, que ya desde los 14 o 15 años dejaron de ser niños, aún no sean adultos a los 20, 25, 26. Aunque en este curso se ha vertido la idea de que el cerebro acaba por madurar a los 23, muchos estudios que yo utilizo estaban hablando de 26. Pero bueno, 3 años arriba, 3 años abajo en una vida, ¿qué es? Nada. Es decir, se explica que esto es lo que explica que sean cientos de miles los chavales de entre 15 y 25 años que a causa de todo esto pues se encuentren con serios problemas de identidad. Es que es verdad, nosotros hemos vivido una etapa quizá compleja en cuanto a los procesos de economía y sociales en los que vivimos con el franquismo y demás, pero es verdad que la gente salía dejaba el cole a los 14 o a los 15 años y inmediatamente empezaba a trabajar. No había un vacío ahí tan grande como el de un chaval ahora, los famosos ninis, que pueden dejar de trabajar a los 14, a los 15 años y siguen sin hacerlo a los... ¡Egunon, Chema! ¡Sabemos audiendo! ¡Ay! Aquí. Ahora, jalete tú. Em, es el vacío tan brutal en el que durante 7, 8, 9 años hay chavales que no tienen más perfil identitario que el no saber qué hacer, salvo cómo hacer para hacer que hacen algo o que sus padres se crean que están haciendo algo, sin encajar en ningún sitio. En casa no pueden estar porque la vieja se los come. El padre puede empezar a tirar cosas nada más que entrar en casa. No haces nada, inútil, no sé qué, no sé cuál, esto y lo otro. Y sale a la calle, pues no puede pintar mucho, pues porque claro, si no tiene trabajo, no tiene pasta. Pero hay una forma muy sencilla de conseguirla. Lo ponen a huevo.
Nini, nini, trafi, trafi. Ya la tenemos liada, ¿no? De ahí a saltar al proceso identitario de la delincuencia, pues no hay prácticamente nada. Primeras detenciones, primeros pasos por el juzgado o por la cárcel y a partir de ahí una vida rota. ¿La razón? ¿Por qué no se pregunta a la sociedad por qué pasan estas cosas en la sociedad? ¿Por qué nadie atiende a todas estas cosas? Si lo habéis visto en los cursos de verano, nosotros somos escoria social. Si los consideran. Y ha habido un movimiento mediático importantísimo. No ha habido mucha gente en el curso de verano, pero entrevistas de radio ha habido más de 5 o 6. De televisión, ETV también ha estado ahí. Lo de ETV fue algo muy curioso y digno de señalar. Llegaron a la entrevista sin la nota de prensa que les mandamos y se empeñaron desde el principio en entrevistar a Piri Leal y que nada, que sí, que no, que bueno, que no, que es mejor que baje otra persona para hablar del fentanilo, y al final pues vinieron sin preparar ni la entrevista ni nada que se le pareciera. Y al final tuvo que bajar Gabriel Rubio para hacer la entrevista para hablar de fentanilo con la lista de la periodista. Eh, la del Diario Vasco también, pues siendo una veterana como es, cojones, vaya entrevista que le hizo Pago Pascual, pero desde luego ha habido mucho movimiento a nivel mediático. El movimiento a nivel mediático tiene mucho que ver con que haya muchas noticias o no haya en el medio social. Y joder, pero había meneo con el tema del PSOE a nivel mediático, están atareados, vamos, que no están aburridos. Y sin embargo ha tenido mucha cobertura. Pero, ¿qué pasa con la parte social? No le atrae a nadie que se hable de una droga como el fentanilo, más que gráficamente 18, 19 profesionales y el resto de aquí. La sociedad no quiere ni oír hablar de esto. Cuando empecemos a ver a la gente por la calle como veíamos a los yonkis por Videvieta, por Rentería, hace unos cuantos años, entonces alguno puede que se eche las manos a la cabeza. Y entonces, pues a lo mejor, pues diremos, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que hay? Chavales sin ningún tipo de identidad social no la tienen porque no la hay. Estamos hablando de cosas tan sencillas como que vayas a dar una charla a un colegio, al Liceo Santo Tomás, por ejemplo, a las 8 de la mañana y te cuentes con chavales que ya llegan a clase con 2 porros en el cuerpo. Cuando les preguntas por qué, dicen que a las 7 de la mañana ya están en la calle porque sus padres se van a trabajar y se bajan al local. Al local. Los chavales tienen locales donde buscar, por lo menos buscar una identidad social. Un grupo. Antes lo hacíamos en la calle y de vez en cuando una persona mayor venía y te daba una colleja. O te decía algo y te callabas. Ahora se meten dentro de los locales y los padres no tenemos ni puta idea de lo que hacen dentro. Están totalmente a cubierto de todos, de todos. De los mayores, de los hermanos, de los padres, de los tíos, de todo el mundo. Nadie ve lo que hacen ahí. Pero todos sabemos lo que hay, ¿eh? Y es que además hay cuadros poderosos, ¿no? Que te diga un chaval de 13, 14 años que cuando sale del cole, por la mañana se baja a la 7 al local, que cuando sale del cole se va otra vez al local porque es el único sitio donde tiene compañía. Y luego están tus padres trabajando. No están delinquiendo, están trabajando. Pero los hijos están solos. Ocupan su tiempo fumando canutos. De traca, pero es lo que hay. Los chavales buscan su lugar, buscan su sitio. ¿Dónde lo van a.? No lo tienen en casa. No tienen como grupo social de partida el núcleo familiar. Y ahí ya estamos jodidos. Ya estamos jodidos. Si hay un desarraigo del núcleo familiar, lo demás va a ser cuestión de tiempo. Pero es que además estamos hablando de gente que los cuida también dentro de los locales, que se encargan de llevarles el abastecimiento alcohólico a los locales. Y de marca.
porque así beben bueno. Esto está dicho por una madre, ¿eh? No voy a dejar que beban cualquier cosa. Yo me ocupo de que tengan las botellas. Hostia. Muy bien. Ahí están los niños recogidos, ahí están bien. Con los sofás. ¿Habéis entrado alguna vez en un local de esos? Bueno, pues nada. Seguimos. Porque es evidente que una situación como esta que estamos comentando es el caldo de cultivo para que ocurra todo lo que tiene que ocurrir. Ya lo decía el profesor Ovejero, ¿no? Sobre todo en el caso de que no cuenten con las suficientes destrezas, no tienen por qué tenerlas a esas edades y sobre todo con los adecuados apoyos sociofamiliares. O sea, la sociedad empieza en la familia, no es la comunidad de vecinos. Esos vecinos que muchas veces te quedas atrás con el perro para que suban antes en el ascensor para no tener que verles la cara. Una vez que estaba trabajando por la zona de Extremadura, haciendo los centros de recolección de tabaco de Cetarsa, me iba con una cuadrilla de aquí y los llevé a mi aldea. Y en la aldea no había más que un bar. Claro, los tíos, pues yo fui a ver a mis primas y los tíos se fueron por ahí por el pueblo y se metieron en 2 o 3 casas. Estaban abiertas. Las puertas abiertas, siempre están abiertas las puertas. Y los tíos estaban flipando en colores. ¿Y cómo se os ocurrió meteros ahí? Coño, porque estaba la puerta abierta. Joder, pues sí, te ha invitado alguien a entrar. Es que pensamos que eran bares. Sinónimo, gente joven, casa con puerta abierta, bar. Relación psicológica. Tan sencillo que es la hostia. Pues esto ya lo decía Ovejero. En definitiva, que no todos los jóvenes que se encuentran en esta situación van a caer en las adicciones, pero muchos de quienes tontean con las adicciones caerán en ellas por culpa de esa búsqueda de una nueva identidad personal de la que estamos hablando. Cuando uno no está cómodo con su propia identidad personal, seguramente es porque ni la ha llegado a conocer, ni nadie le ha ayudado a que la conozca y en consecuencia está buscando algo que le falta. La carencia de identidad. La falta de identidad te lleva a la búsqueda de la misma. Y menos mal que te lleva a buscarla, porque si no, no sé qué pasaría. ¿Seríamos unos zombies? Pues no sé. Porque esto, en los que nos hemos visto atrapados en las adicciones, se suele dar de 3 maneras. La primera es de una manera directa. Ante los problemas personales que tienen que ver con la identidad, buscamos en la droga o en la conducta, lo mismo me da que da lo mismo, eh, por ejemplo, en el alcohol o en la sumisión a un grupo o a una idea, una nueva identidad, o al menos intentamos con ello resolver los problemas de identidad que nos acosan, conscientemente o no. Eso por un lado. La segunda es indirecta y es más frecuente, porque por esta vía intentamos solucionar los problemas de identidad y de ansiedad aumentando las tendencias afiliativas. De tal forma que no importa sacrificar incluso la propia independencia o la libertad con lo que pretendemos, con lo que podemos ser captados por grupos absolutamente sectarios o que exijan la autoeliminación como personas. Sectas, etcétera, 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 etcétera. Una necesidad afiliativa en la que ya no te cuestionas nada. Simplemente con tal de pertenecer te apuntas a un bombardeo. Y ya está. Por lo menos eres alguien en algún sitio. Aunque seas lo más pequeño, lo más bajo, lo más rastrero que pueda haber en ese sitio. Aunque el grupo tenga una tendencia totalmente abominable, es igual, tú perteneces. ¿De dónde si no nacen, por ejemplo, los grupúsculos de formación nazi y todas estas barbaridades que se ven? Gente sin identidad. Gente que busca pertenecer a algo, ponerse un símbolo, la cruz mala o el que sea. El que sea. Hay mucha gente vagando por la calle sin tener ni puta idea de qué son y de dónde pertenecen. Y esto en una sociedad como la nuestra, porque Euskadi desde que se empezó a forjar todo el movimiento social se han hecho cantidad de cosas en ese sentido y ahora mismo es un proceso desidentitario absoluto. Euskadi no existe, España no existe, Europa no existe, el mundo no existe, el mundo solo es el subnormal ese de pelo rubio y el otro hijo puta que está en el otro lado con el botón preparado para hacerlo saltar por los aires. Borra eso tú. Que no quiero que venga la CIA y irme... Es tan tremendo que estamos
Y hay tanta gente a la búsqueda de identidad que al final se acaban identificando por muchas cosas. Viene Leiva, 11.000 tíos en Bilbao. Sabina que se jubila, pues habrá otros 20 o 30.000. Alguien tiene que seguir la gente. Viene el boss. Bueno, yo no digo que eso sea malo. Digo que lo malo es que la seña de identidad sea... Bueno, vosotros que os vais a acordar. El Festival de Woodstock, alguno se acordará de él, aquello fue un antes y un después de la identidad hippie. Por ahí pasaron los mejores músicos que había en la época, pero bueno, o sea, de Jimi Hendrix a aquello fue la hostia. En aquel barrizal la gente tirada por allí, metiéndose de todo, follando, o sea, aquello era de puta madre, la libertad total. White is White, la isla de White, tantas cosas que había. Entonces se forjó una identidad porque no había, después de la guerra, de la Gran Guerra, el mundo estaba en una crisis de identidad total. Solamente existía la fortaleza del hermano mayor, del americano, que imponía su ley a todo el mundo. Y al final se les ha atragantado la ley. En resumidas cuentas, seguimos con una desidentificación total con nosotros mismos. Y ese proceso es el que lleva a tanta gente a consumir drogas. Formamos un encuadre social. ¿Dónde estamos? ¿Qué es AERGui? A mí la sensación más bonita que me llevo yo de este curso de verano es que tuve la sensación de estar con mi familia. Y que la gerencia de la Fundación Cursos de Verano y la administración nos dijeron, joder, chico, lo que tenéis montado. Admirando que tanta gente estuviera ahí. El comportamiento y, en fin, todo lo demás. No ha dicho nadie ni una... Y esa sensación de decir, joder, no solamente es pertenecer, es ser parte de. Ese tipo de cosas son las que hacen que se pueda abrigar, o se pueda crear un entorno social de abrigo, por pequeño que sea, que proteja de los impactos del medio. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Y no tenemos que ponernos una camiseta de AERGui para venir. Pero si hay que hacer camisetas, joder, pues las hacemos. Hicimos la del tabaco y ni siquiera tuvo éxito esa. Bueno, algunos ya la pusimos. Es decir, estamos creando fenómenos que buscan una autoeliminación como personas. Estamos en una crisis de un mundo globalizado en el que lo prevalente es la soledad. El mundo de la comunicación digital, de la comunicación más rápida y más veloz que existe, se está convirtiendo en un núcleo de soledad permanente, en el que la gente va así, hasta que se ponga delante de una pantalla. Entonces resucitará. Y se comunicará con mucha gente. En un mundo virtual. Pero en su propia realidad se acostará vacío, aunque tenga el móvil encendido y esté escuchando la radio toda la noche. Es igual. Ahí no hay lo que tiene que haber. La tercera vía también es indirecta y se puede confundir con la segunda, pero lo que se busca en esta es asociarse. Asociarse a otros similares. Y esto ya lo estudió Festinger en 1954, o sea, hace 71 años. ¿Cómo llevo los números? Hostia. Y en este profundo deseo de asociación se adoptan acríticamente, es decir, sin ninguna crítica ni sobrepesar las consecuencias, todas las señas de identidad de esos grupos. Se ponen el atuendo, lo que sea, con tal de identificarse con ellos. Así, lo que empezó siendo pues, un grupo de gente que animaba con un poco más de fuerza que el resto en un campo de fútbol, se ha convertido en una grada de animación. Por no decir en una grada de subnormalización. Porque hay que tener un tío sin camiseta todo el tiempo del partido mirando a la gente con un bombo o dirigiendo ahí una orquesta de no se sabe muy bien qué, que solamente por no oírlos no voy al fútbol. Y si lo veo en la tele le quito el volumen. Hostia. Esos monos que tenéis ahí, ¿qué hacen ahí?
El mono. Pero es que, ¿por qué hacen el mono? Porque la gente les aplaude. En fin, es que es de locos, pero bueno, es que estamos todos pillados, que hostias. Así que, mientras que antes no importaba sacrificar algunos intereses personales, pues ahora ni siquiera se es consciente de estar sacrificando nada. Es que es natural. ¿Pero cómo vas a ir a ver un partido de la Real vestido así, de paisano? Pues tendrás que ponerte una camiseta. Y si vas a ver a la Unión, que es de tu pueblo, pues te tendrás que poner la camiseta blanca y el pantalón negro. Y ahora ya dentro un poco el pañuelo rojo, la boina, la escopeta y a desfilar. Claro. Y viva San Marcial. Hostia, cómo sale la casta, ¿eh? ¡Ah, cómo sale la casta! Pues así, bajo esta manera crítica de ver las cosas, sin ningún tipo de sentido, pues es como se empieza a beber en exceso, a fumar, a apostar, a inyectarse o a lo que sea. Y no, es que no tenemos que olvidarnos que de jóvenes buscamos seguridad. Y lo hacemos haciéndonos, o lo intentamos haciéndonos iguales a otros, asemejándonos. Como muchos adultos, en momentos de crisis personal y de ansiedad, también hacemos lo mismo. Preferimos la seguridad del grupo a la libertad. Y una vez que por unas u otras razones caemos en consumos o en conductas adictivas, también empieza a jugar un papel muy importante el hábito. Gente de fútbol, ahora bueno, ahora se han parido un mundial para que la gente siga viendo fútbol en la tele. Hostia, y luego ya empezará la liga. ¿Cuándo empieza la liga? En agosto, finales de agosto. Y el mundial este de Chisinau que se han parido los americanos. ¿Los americanos? Florentino también, claro. Claro, sí. Florentino es el guardaespaldas de Trump. O sea que acabará eso. Y luego hay alguna cosa más de selecciones o algo. Y el sub-21 y... Bueno, tenemos los toros también. A pesar que como ya los televisan, pues, o sea, alucinante. Aparece el hábito. Y con el hábito, más fenómenos. Ahí los tienes, viendo el mundial. A las 2 de la mañana, con el platito de... No, no, que es una pizza. Es una pizza. Y las botellitas ahí. No tiene que ser muy bueno el partido porque no, la pinta tienen, sí. Lo que pasa es que en este camino ya en la búsqueda y en los hábitos, pues no debemos olvidar la potencia adictiva de algunas sustancias. De eso hemos estado hablando estos días, ¿no? Como el fentanilo. Y de ciertas conductas pues para crear dependencia. Dependencia del domingo de fútbol, del día de fútbol, aunque los tienen locos porque como ahora el fútbol es tan comercial y está en esto, pues les cambian los horarios. No es como antes ya sabíamos que teníamos que estar a las 4:15, 4 en Duque de Mandás. O sea, es que eso era sagrado. A las 3:30 en Gros. Y eso. Y turística. Visita turística por Gros. Pasar el subterráneo de Jack, Duque de Mandás. Joder, deja paso la hostia, venga, que ya tienes de salto para afuera, que dejas. Y al fútbol. A lo que es fútbol, no a esto que van a ver estos ahora, que no saben ni cómo es el balón. Pero tremendo. Pero ahora un día a las 12 del mediodía, el otro a las 2 de la tarde. Oye, espera, que luego juega el Barcelona y lo van a televisar. Y. Mira qué bien. En fin, en esto tenemos que contar con la potencia adictiva de determinadas sustancias y conductas, pero en busca de una nueva identidad comenzamos a consumir, a jugar y esa conducta se va a convertir en hábito y finalmente vamos a quedar enganchados a ellas. Y ahí es donde aparece el fenómeno que es el que nos tira aquí a nosotros porque es de lo que estamos hablando, de la adicción. Si bien es cierto que no todas las personas que prueban terminan cayendo en la adicción, las que tenemos todos los boletos para acabar atrapados somos aquellas que necesitamos o que creemos necesitar una nueva identidad. Nosotros somos la carne de cañón. Es decir, el precursor de la adicción, aparte del potencial adictivo de las sustancias, es la necesidad de encontrarle un sentido a la vida.
tan sencillo. Pero claro, aceptarás que la mayor parte, puedes aceptar que una buena parte o la mayor parte de tu vida has estado desnortado, sin rumbo, desorientado, desconcertado y a la búsqueda de algo que no sabías qué era, que creíste tener por el hecho de que las intoxicaciones te daban un cierto empaque personal y que al final te perdiste sin encontrar nada de lo que buscabas, que se te rompió la brújula. Y a veces por no se sabe muy bien qué milagro, pues acabaste en un grupo de rehabilitación, porque la mayor parte de la gente no acaba en estos sitios, acaba en otros. Así que, por ejemplo, pues solemos ser el adolescente que necesita o quiere una identidad adulta que aún no se le reconoce y se enciende un cigarrillo y se siente adulto porque ya está fumando y todos le han dicho que para ser un hombre tiene que empezar a fumarse un cigarrito. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que el cigarrillo le ha ayudado a encontrar esa nueva identidad personal y social que buscaba, sentirse adulto. Pero como además son muchos los que encuentran o se encuentran en una situación similar, pues se forma grupo, entre ellos sus amigos, de modo que esa conducta tabáquica es más fácil de adquirir porque se apoyan mutuamente y esa es la base de la dependencia física y social. Por eso es tan importante cuando empezamos la rehabilitación, rehabilitarnos no solo químicamente, sino también socialmente. No solamente tenemos que dejar de consumir, sino que nos tenemos que rehabilitar de la adicción social, de la parte social de la adicción. Tenemos que salir del entorno de consumo, porque somos adictos a la sustancia o a la conducta y al entorno de la sustancia y de la conducta. Nuestro cerebro es así. Y si alguien tiene dudas, pues que le llame a Gurús y él se lo explicará mejor que yo. ¿Vale? Pues el sábado seguimos con los fenómenos.